Imagínese usted lo que es no poder diferenciar entre ver bien y ver mal sencillamente porque no se mostraron síntomas, o si se mostraron los síntomas como padres, no los supimos detectar porque además nuestros niños no pudieron diferenciar si veían bien o si veían mal. De hecho, quiero que usted escuche esta estadística. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2.2 billones de personas con alguna deficiencia visual, o más bien 2.2 billones de personas tienen alguna deficiencia visual, y de estas, escuche esto, 1 billón o más pudieron haberse corregido de haber sido tratadas a tiempo. Así que este espacio que vamos a desarrollar a continuación debe ser bien importante para todos como padres, sobre todo por entender cuándo hay que diagnosticar o cuándo es necesario que los niños, sus niños, requieran de una revisión oftalmológica, requieran de la utilización de anteojos para poder tratar estos inconvenientes, estos padecimientos que si no se atienden a tiempo podrían más bien terminar en complicaciones más serias. Invitamos a la oftalmóloga Carla Van Dyck, ella es la que nos va a desarrollar el tema. Y más adelante vamos a incluir a su esposo, un doctor que usted conoce mucho, el doctor Pablo Guzmán, que también es oftalmólogo. Recuerde que el Facebook está a su disposición, papá, mamá, tío, tía, para que usted realice la consulta, y también el WhatsApp, por si quiere enviar un video, 6087-7777. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Qué gusto tenerla acá. El gusto es mío. ¿Qué situaciones pueden provocar que los niños vean mal? Porque me imagino que la gama es amplia. Exactamente, la gama es muy amplia. Existen muchas causas que pueden provocar baja visual en los niños. Lo más importante es detectar en primera instancia las causas que pueden producir ceguera total o ceguera o deficiencia visual severa, como por ejemplo cataratas, glaucoma, otro tipo de enfermedades como retinoblastoma. Una vez que descartamos estas causas, es importante acercarnos a otras causas que también pueden tener repercusión visual severa a largo plazo, como por ejemplo los problemas de refracción, que todos hemos escuchado estos famosos hipermetropía, miopía, astigmatismo. De ahí existen otras causas como problemas en la córnea, problemas en la retina, causas que ya son más específicas y afortunadamente menos frecuentes. Doctora, quisiera como que abarcáramos primero la parte de los padres y qué tanta confusión puede despertar en ellos el no saber que sus hijos están teniendo alguna deficiencia visual y más bien lo confundan como que de repente tienen un déficit de atención en la escuela o por esta razón no ponen atención o no están haciendo bien las anotaciones o el resumen escolar. ¿Esto suele presentarse en los padres, esta confusión? Bastante, es un síntoma bastante común y que muchas veces como que no estamos tan atentos a detectarlo a tiempo. Es algo que ocurre muy frecuente porque nosotros solemos decir, es que el niño es vago, es que el niño no pone atención, es que el niño está nada más pensando en otras cosas, no se enfoca, no ve lo que tiene que ver, y muchas veces no nos damos cuenta que es simplemente porque no ve. Un niño que no ve, no le va a llamar la atención lo que está viendo en la pizarra o lo que están explicando. Si no lo ve, él se entretiene en lo que puede ver y en lo que puede hacer. No va a estar poniendo atención a algo que no tiene capacidad de ver. Y es muy importante que nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque el niño no va a decir, oye mamá, estoy viendo mal, no estoy viendo bien, porque él nunca ha visto bien. Él nunca ha tenido una forma de comparar qué es ver bien y cómo es lo que se está viendo. Por eso es súper importante la atención temprana y la revisión temprana para darnos cuenta de estos datos. Problemas de déficit de atención, a veces que los niños se acercan mucho, podemos tener otros síntomas como por ejemplo que parpadean constantemente o que hacen así los ojitos como para tratar de ver. A veces lo hacen jugando, pero muchas veces tiene un trasfondo oftalmológico atrás que tenemos que detectar. Entiendo. Mencionaba usted hipermetropía, astigmatismo, miopía. ¿Son estos los problemas más comunes que se presentan en los niños? Definitivamente son los más comunes y afortunadamente son los más fáciles de tratar hasta cierto punto. Finalmente no son enfermedades, sino simplemente son déficit o diferencias en la anatomía. Vamos a explicar un poquito más, por ejemplo, Adelante. si estás de acuerdo. Bueno, este es nuestro famoso ojo, que ya es aquí la representación diaria. Para que nosotros podamos ver la imagen, necesitamos que haya un enfoque adecuado dentro de nuestro ojo. Para eso tenemos todo este sistema visual, la córnea, el cristalino, que es este lente, y finalmente la imagen se debe de enfocar aquí, que es la retina. Cuando nosotros tenemos estos problemas, por ejemplo, la hipermetropía significa que el ojo es ligeramente más pequeño de lo normal. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen, en vez de enfocarse aquí para que se vea clara, se enfoca aquí atrás. La miopía, al contrario, es que el ojo es más grande comparado con un ojo normal.
Y entonces, en vez de enfocarse en la retina para que nosotros seamos capaces de verla de manera adecuada, llevarla al cerebro y procesarla, se enfoca adelante. Esto lo corregimos obviamente con los anteojos. El astigmatismo es algo un poco diferente. El astigmatismo son alteraciones en la córnea, que es este lente transparente que tenemos aquí. Este lente, si ustedes se fijan, es redondo como una pelota de fútbol soccer y así debe de ser en la mayoría de las personas. En el astigmatismo es ligeramente más aplanado en un lado que en otro y eso hace que sea, digamos, de forma exagerada como una pelota de fútbol americano, que entonces tiene diferentes curvaturas y hace que la imagen, en vez de enfocarse en un solo punto, se enfoque en dos puntos diferentes. Por eso es que vemos borroso. ¿Qué necesitamos hacer? Corregirlo, llevar la imagen hacia la retina para tener una imagen nítida, una imagen clara y que entonces podamos ver bien. Pienso de inmediato, doctor, ahora que usted estaba hablando de síntomas, el parpadeo rápido en los niños como uno de los principales síntomas, el rascarse los ojos continuamente, ¿puede ser también alguna señal que los padres puedan tomar en cuenta? Sí, es algo que ocurre bastante común. El rascarse los ojos nos puede decir, uno, que el niño está haciendo un esfuerzo constante por ver y en su afán de tratar como de aclarar esta imagen se está restregando los ojos. O, por otro lado, nos puede hablar que hay también algún dato de conjuntivitis alérgica, conjuntivitis atópica, que está produciendo que nuestro hijo tenga mucha comezón en los ojos y se esté rascando constantemente porque eso nos da cierto alivio, cierta sensación de bienestar. Entonces, al estarse rascando constantemente, podemos producir otras patologías o agravar, por ejemplo, el astigmatismo y llegar a consecuencias peores como puede ser un queratocone o alguna otra cosa. ¿Tanto estos, la hipermetropía, el astigmatismo, la miopía, resuelven con anteojos, doctora? Sí, en la mayoría de los pacientes y cuando se detectan y se tratan a tiempo, que esto es algo súper importante, sí. Porque con el anteojo, como decíamos, movemos dónde se está enfocando la imagen y hacemos que se enfoque sobre la retina. Y ahí pasamos a otra cosa, que si no se detecta a tiempo, se produce ojo perezoso. ¿Y esto qué es? Explíqueme. Bueno, el ojo perezoso, también conocido como ambliopía en el término médico, es que el cerebro no desarrolla la capacidad de ver porque no tiene un estímulo visual adecuado. Esto es, todo el tiempo nuestra imagen se enfocó en un lugar diferente a la retina y eso hace que la información no llegue de manera adecuada al cerebro. Nuestro cerebro madura y más o menos a partir de la edad de los 6 a 8 años termina de madurar por completo. Si yo no le di una estimulación o una visión adecuada al cerebro durante este tiempo, mi cerebro no va a aprender a ver. Y entonces después, aunque yo le coloque anteojos, no va a ver porque simplemente el cerebro nunca lo aprendió, nunca lo hizo de manera adecuada y no va a corregir. Regresando al tema de los anteojos, porque yo creo que una de las consultas que más se realizan los padres es ¿a partir de qué edad puedo colocarle anteojos a mis hijos? ¿A partir de qué momento, doctor? Bueno, siempre es importante hacer una evaluación en los niños. Los niños, todos o la gran mayoría, tienen hipermetropía y eso es porque el ojo es más pequeño de lo normal o más pequeño de cuando somos adultos. Obviamente, conforme vamos creciendo, nuestro ojo también va creciendo en tamaño y va llegando a su desarrollo a la manera cuando somos adultos. Más o menos a los 6 años ya el ojo ya alcanzó el 80% de su crecimiento. Entonces, todos los niños tienen cierto grado de hipermetropía. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar que este niño tenga un crecimiento de su ojo adecuado. Hay niños a los que se los ponemos a los 5, 6, 8 meses, eso es muy importante, o hay niños que más o menos a los 3, 4 años necesitan anteojos. No hay una edad que nosotros digamos, esa edad es a la que el niño tiene que utilizar anteojos. Es cuando se detecte que el niño tiene alguna patología que no está viendo bien, en ese momento se debe de corregir. Porque seguramente en algún momento has escuchado a estos pacientes que dicen o que ven al niño con anteojos y la tía le dice, ay, pobrecito chiquito, que tiene anteojos y que tan chiquito con anteojos, no se los pongas porque tiene mucha graduación. Claro. Entonces, eso es una falacia o es algo totalmente malo porque finalmente si un médico consideró que necesita anteojos es porque ese niño, si no se los ponemos, no va a tener un desarrollo visual adecuado. Y al no tener un desarrollo visual adecuado, ahí sí le vamos a hablar a la tía y le vamos a decir, tía, por su culpa, el niño no está viendo bien. Entonces, son etapas cruciales en la vida
que necesitamos para poder atender o que tenemos para poder atender y rectificar la visión del niño. 9:24 minutos de la mañana, la doctora Carla Van Dyck está hablándonos sobre cuándo es necesario que sus hijos requieran anteojos y también cuándo es necesario realizarse la primera revisión oftalmológica. Pero otra pregunta que de repente usted se está haciendo es ¿qué pasa si mi hijo quiere constantemente quitarse los anteojos porque no se siente cómodo? La doctora nos lo va a responder después de la pausa. Ya venimos. Bueno, continuamos hablando de cuándo es necesario que sus hijos utilicen anteojos y cuándo es necesaria la primera revisión oftalmológica. Nos fuimos planteándole una pregunta a la especialista. ¿Qué ocurre si una vez que su hijo está utilizando los anteojos no los quiere, no los soporta, no quiere sostenerlos por mucho tiempo en su cabeza, doctora? ¿Qué es la recomendación que usted nos da? Lo primero, armarse de paciencia. El niño está acostumbrado a hacer esfuerzo para ver por no tener los anteojos o la corrección adecuada. Entonces, simplemente al poner el anteojo no es como que le vayamos a decir al ojo, ya no hagas más esfuerzo. El ojo debe de acomodarse y para esto necesitamos utilizar el anteojo de manera frecuente, con paciencia. Primero 2 horas al día y al día siguiente otras 4 horas y así poco a poco hasta que el niño se vaya acostumbrando a utilizarlos constante. Muy bien, la siguiente pregunta es el tema de la revisión oftalmológica en el niño, ¿verdad? ¿Cuándo se hace? Y para eso vamos a darle la bienvenida también al doctor Pablo Guzmán, que les decía al inicio, es esposo de la doctora Carla Van Dyck. Doctora, si quiere usted se puede irse acercando. Gracias. Porque pues Pablo ya no es niño, evidentemente, pero nos va a servir para ilustrar. Bueno, somos niños por dentro, doctor. Exactamente. A ilustrar porque ellos son burbuja. Entonces, para que ustedes sepan, son pareja. Yo les dije, no, nada de besitos aquí ahorita en el foro. Pablo, bienvenido, doctor, qué gusto. Gracias por la invitación, Omar. Muchas gracias. Ahora sí, Carla, al punto. Entonces, ¿en qué consiste la primera revisión oftalmológica? Porque a veces a los papás les da mucho miedo esto. Claro, y porque no estamos acostumbrados a revisar a los niños o no es algo que hagamos con tanta frecuencia. Los niños los revisamos en 3 etapas primordiales o cruciales. Se deben de revisar una vez al año, pero si no, al menos 3 etapas cruciales. 1, desde el nacimiento hasta antes de las 6 semanas. La segunda es más o menos a los 3 años de vida y la tercera a los 6 años. En cada una vamos a buscar cosas específicas. Importante, siempre tenemos forma de tomarle la visión. Nosotros lo hacemos de esta forma, tomando la agudeza visual, con cartillas especiales que nos ayudan a decir cómo vamos a poner o cuánto está viendo nuestro niño. Luego que tomamos la visión, vamos a una evaluación de los movimientos de los ojos y después hacemos la evaluación por medio de la lámpara de hendidura, que es más o menos una como esta, que estas son, por ejemplo, para cuando los niños no tenemos cómo acercarnos o no los podemos subir a la lámpara grande. Lo que hacemos es que al niño le podemos poner aquí, nosotros nos acercamos y vemos por acá y así evaluamos cada una de las partes del ojo. Y la otra es que solemos también utilizar por medio de lupas. Las lupas pues siempre van a agrandar todo lo que estamos viendo y nos van a ayudar a ver partes específicas del ojo como por ejemplo la retina, el nervio óptico, la mácula y también tenemos este tipo de herramientas que son por ejemplo la máquina de cámara de fondo de ojo. Esta cámara también puede tomar fotos de la parte anterior del ojo y lo que hacemos es acercarnos un poquito, enfocar para tomar imágenes de la retina, del resto del ojo y luego entonces nosotros podemos simplemente revisar y ver cómo está viendo o cómo está la retina y cada una de sus partes. Doctora, ¿en qué casos es que hay que, o no sé si en el niño también ocurre que se le coloquen gotas para dilatar a la pupila? Sí, es muy importante. Como te platicaba, los niños tienen mucha capacidad de hacer acomodación, que es este esfuerzo para que nosotros podamos ver de cerca y ver de lejos, como una cámara fotográfica con un lente que enfoca de cerca y de lejos. En la mayoría de los niños nosotros tenemos que suprimir esta acomodación para nosotros poder evaluar cuánto es la necesidad de los anteojos. Entonces, colocamos estas gotas, dilatan la pupila. Normalmente lo hacemos en la primera revisión, si acaso unas 2, 3 revisiones más, pero sí es un procedimiento común. ¿Con qué frecuencia se realiza esta revisión que usted nos está enseñando? Lo ideal es hacerlo una vez al año, pero por ejemplo, si ya detectamos alguna patología, alguna alteración refractiva del niño, que tiene alguna cosa, les damos seguimiento según la enfermedad. En ningún momento la revisión implica dolor para el niño. No, las gotas tienden a arder un poco, pero son cosas de 3, 4 segundos y pasa el ardor. A veces les duele más a los papás porque sienten la desesperación del niño, pero en realidad es que las gotas arden un poco. Bueno, doctor, aprovecho para preguntarle a usted ahora que lo tenemos acá, ¿por qué es normalmente este temor en los padres de hacer las revisiones en los niños? Lo que pasa es que finalmente esto está a veces como muy satanizado. Piensan que va a haber dolor, piensan que es algo
Y a veces es una parte, a veces de negación, que dicen, no, yo creo que tiene algo, pero mejor esperémonos a ver si se le quitan. Y muchas veces lo ideal sería decir, ok, tiene algo, llevémoslo, que lo encuentren y lo tratemos a tiempo. Muchas veces es esperar a que ya no haya nada para hacer la revisión. Entonces muchas veces por eso viene ese miedo de, no, mejor no, porque después le encuentran algo. Entonces ahí lo que uno les dice es, yo prefiero encontrar algo, por ejemplo, me pasa... Niños, por ejemplo, recién nacidos, prematuros, con cataratas congénitas, que hemos hablado de cataratas varias veces acá, son niños que en ese momento los meto a quirófano y los operamos, en lugar de esperar a que tengan 20 años, que ya ese ojo, como dijo Carla antes, se haya hecho un ojo perezoso y que ya en ese momento no tengamos mucha rehabilitación visual que hacer. Pero entonces eso es importante, verlos en el momento preciso y encontrar las cosas a tiempo. Muy bien. Doctora, la recomendación final. Bueno, la revisión oftalmológica es súper importante en los niños, hacerla, tomar en cuenta estos pequeños datos. Los niños son muy audaces, muy inteligentes. Nos van a dar alguna pista por ahí que algo no está funcionando y que los tenemos que llevar a revisión. Muy bien. Carla y Pablo, muchas gracias a ambos. Qué bonito tenerlos acá por primera vez en la casa. Gracias. Si ustedes necesitan consultar con la doctora Carla Van Dyck, aquí les voy a dejar el número porque me parece un tema muy interesante, 6403-1513 y también 6176-9260. Puede entrar también al Facebook o al Instagram ya a partir de este momento porque ellos colocan allí consejos, recomendaciones y esta es la página @GVSoftalmo, GVSoftalmo y la página web www.oftalmocostarrica.com. Es decir, por todos lados ustedes pueden comunicarse con ellos. Gracias, doctores, a ambos. Gracias a ustedes. Qué gusto tenerles acá entonces.